Muchas gracias, presidenta. Senador, para el senador 20 minutos, por favor. Gracias. Saludo al señor ministro de la Defensa, a los mandos militares, a los jóvenes que están en las barras, por supuesto, también. Y saludo que este sea el estreno en la Cámara de Representantes de uno de los derechos que nos otorga el Estatuto de la Oposición, como es el poder dedicar sesiones del trabajo en el Congreso bajo el orden del día que determinen los partidos de oposición. Es parte de lo que está ocurriendo en Colombia y es a lo que me voy a referir, a esos cambios que el gobierno no ha entendido, que el gobierno ha subestimado, que el gobierno equívocamente considera que son menores, que son los que están en este contexto. En primer lugar, quiero hacer referencia a estos 20 días de gran movilización ciudadana, para ubicarlos en un contexto mayor. Esto no se trata, como lo quiso presentar el gobierno, de una protesta insignificante, menor, pasajera, inducida por el Foro de Sao Paulo, inducida por un maligno agente extranjero en Colombia. Esta es una manifestación, una expresión de lo que está ocurriendo en el mundo. Señoras y señores, estamos ante una expresión local de un fenómeno global que ha tenido su irrupción fundamental tal vez en el año 2010, si ustedes recuerdan. Comenzaron manifestaciones que se caracterizaron por lo que se llamó la indignación, los indignados en España, luego los que ocuparon Wall Street, la primavera árabe, todas las movilizaciones que hemos visto recientemente en América Latina. Estamos ante la irrupción de estallidos sociales y ciudadanos en el planeta. Y en Colombia, ese fenómeno ha llegado con fuerza para quedarse. Es como lo dijo recientemente un teórico y estudioso de estos fenómenos, el sociólogo y economista Manuel Castel: el estallido social que articula el acceso ciudadano a las redes sociales, la posibilidad de que cada ciudadano pueda a través de su aparato celular enviar mensajes que se multiplican en redes que llevan a millones de personas mensajes, imágenes. Es la articulación de la emergencia de movimientos sociales en los cuales hace una presencia fundamental la juventud y las mujeres. Es la emergencia de un proceso en el cual de manera pacífica y resuelta la ciudadanía clama porque el sistema político cambie. Sí, señoras y señores, este es un problema con nosotros también, con el Congreso de la República, con este gobierno, por supuesto, con los partidos políticos. La gente perdió toda credibilidad en el sistema político, en particular en Colombia. Y en Colombia, ¿cuáles son aquellos acontecimientos que han desatado esta oleada de indignación social y ciudadana? Por supuesto, los reclamos de un sector organizado muy importante que tiene asiento en el Comité Nacional del Paro, a quien el gobierno debería escuchar, por supuesto, cosa que se ha negado a hacerlo. Pero, sobre todo, millones de personas que están hoy en las calles decididas a que esto cambie. ¿Y qué los mueve? ¿Un puñado de líderes de izquierda? ¿Una dirección de organizaciones sindicales o de movimientos
que han dado luchas desde hace décadas por una transformación. Los mueve el hastío de la desigualdad social. A los jóvenes los mueve el hecho de que no saben con certeza cuál será su futuro, que no tienen la posibilidad de acceder a la educación superior. A millones de personas que no saben si se enferman, en qué sitio podrán tratar sus enfermedades con ese precario, mezquino, mercantilista sistema de salud que tenemos. A quienes han llegado a la edad adulta, si tendrán o no una pensión. Es el hastío de la corrupción, es el hastío de la guerra, es el hastío de que se ataque el proceso de paz por parte de este gobierno. Así que es necesario que el gobierno recapacite. Se lo hemos pedido, se lo pedimos hoy en esta sesión de control político, porque no hemos visto sensatez, racionalidad en el gobierno. ¿Cuáles son los acontecimientos que nos han traído a este momento? Bueno, uno fundamental, hace 3 años se firmó un acuerdo de paz en Colombia, que ha modificado sensiblemente la cultura política de este país, así no se quiera reconocer. Ese acuerdo de paz ha generado un contexto democratizador que ha venido produciendo hechos políticos que no se pueden desconocer. Hace unos meses, por primera vez en este país, un candidato de la izquierda llegó a la segunda vuelta y se enfrentó cara a cara con el candidato de la derecha. Hace unos meses en Colombia, 11.600.000 personas dieron un mandato de acabar con la corrupción de este país. En las elecciones del 27 de octubre triunfó la oposición, los candidatos independientes, cívicos en todo el país. Y el gobierno ha tenido absoluta indiferencia a esos cambios. ¿Cuál ha sido su comportamiento? ¿Cómo ha respondido a esos hechos políticos tan importantes? Bueno, primero atacando el acuerdo de paz de una manera implacable. Y si tal vez al director de la policía, a quien hemos citado, debate, nos concediera su atención, yo le agradecería mucho porque usted es el citado, entre otros, sí. Entonces no está aquí para diálogo social, sino para escuchar lo que le dice la oposición. Le pido al director de la policía que se siente y escuche lo que tenemos que decirle, porque es con ustedes la discusión. Yo pido, Presidenta, que el debate... Presidenta, le pido el favor que el debate llame a los funcionarios que están citados a la atención, porque si no estamos perdiendo el tiempo, general Tortuga, lo invito cordialmente a que me preste atención. Sí, por favor, gracias, muy amable. No, es para eso. Disculpe, Esto no es una reunión social, señoras y señores. No, yo esto pido no es una reunión social. respeto por todo. No es una reunión social. No, yo pido No es una reunión respeto. social. Aquí no estamos para hacer visita, señores congresistas. Este es un debate. Y pedimos respeto para la oposición. Continúo. Continúo. Queremos continuar con el debate y vamos a pedir, Los por funcionarios favor. citados deben estar atentos al debate. Esa es una regla elemental. Así que, por favor. Perdón. Cálmense. Cálmense. Estamos en un debate. Sí, es muy amable, Presidenta. No, sin exaltaciones, señores congresistas. Simplemente pido que se escuche. Eso no es ningún irrespeto, ni más faltaría. Un funcionario que está citado a un debate debe escuchar, es lo mínimo. El general Tortuga tenía una conversación seguramente muy interesante con algunas personas, simplemente le he solicitado su atención. Y eso no es ninguna desgracia ni tragedia en el país, son cosas peores sobre las cuales vamos a hablar ahora, la que nos inquieta. Entonces decía que la actitud del gobierno frente a esos acontecimientos que ha desatado el proceso de paz
ha sido totalmente indolente y negligente. Atacó con las objeciones la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la JEP. En medio de la posibilidad de tener 16 víctimas sentadas en este recinto, adoptando las circunscripciones especiales de paz, decidió apoyar una maniobra para que no se pudiera abrir paso a esas circunscripciones. No ha apoyado el proceso de la sustitución de los cultivos de uso ilícito mediante entregar los dineros necesarios para que las familias campesinas que se han sometido voluntariamente a ese proceso tan importante puedan salir adelante. No ha apoyado la reforma rural integral. Ha sacado de la manga el concepto de paz con legalidad, como si de lo que se tratara es de crear un concepto de paz antinómico, contrario al que hay en los acuerdos que se suscribieron en La Habana. Ha permitido y avanzado en la reedición del negacionismo histórico a través del nombramiento del doctor Darío Acevedo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, quien ha vuelto por el camino de negar el conflicto armado, de negar las víctimas, por lo menos una parte importante de las víctimas e incluso los crímenes. En fin, ha implementado o intentado implementar la política de seguridad democrática fase 2, a la cual me referiré a continuación. Y en vez de entender lo que está pidiendo la ciudadanía, que es un verdadero diálogo, que es una verdadera comprensión de lo que está pasando en el país, el gobierno decide engañar a los ciudadanos con una artificial conversación nacional. Nuestra invitación respetuosa, pero al mismo tiempo vehemente al gobierno, es a que dialoguemos realmente sobre los problemas nacionales. Es a que discutamos de fondo los problemas de la inequidad social, a que nos pongamos de acuerdo sobre la implementación del acuerdo de paz, sobre la necesidad de avanzar, y en eso saludo lo que está diciendo el alto comisionado de una reanudación eventual de los diálogos con el ELN. ¿Cuál podría ser el camino para llegar pronto a un acuerdo que complemente lo que se ha avanzado en materia humanitaria con relación al proceso de paz en curso con FARC? Y entre otros aspectos, eso requiere, ministro de Defensa, una discusión sobre la política de seguridad nacional. Se lo dije esta mañana, lamentablemente por el hecho de que tuve que retirarme por no poder estar presente en la votación de los ascensos militares, porque esta mañana la oposición decidió no votar los ascensos de los oficiales en la Comisión Segunda, no pude escuchar su respuesta. Nosotros pedimos que se revise la política de seguridad nacional, porque la actual política de seguridad está dando lugar a una serie de fenómenos que son de alta gravedad. Creo que sería mentir y negar la realidad de que hay en curso la posibilidad de que se renueven los llamados o mal llamados falsos positivos. Hemos tenido ya evidencia absolutamente clara sobre ese particular. Esta mañana le mencioné el caso del excombatiente. El caso de Dimar Torres es absolutamente paradigmático, sobre el cual todavía no se le han entregado explicaciones convincentes al país. ¿Cómo es posible que miembros de la fuerza pública creen en un WhatsApp un grupo para ponerse de acuerdo para asesinar a una persona? ¿Cómo es posible que se urda a través de un concierto como ese el asesinato de una persona inerme que está en un proceso de paz? ¿Y cómo es posible que solamente se entere la opinión pública de eso porque una comunidad reacciona? ¿Cuántos de esos grupos hay en el país? ¿Cómo es posible que mi colega Roy Barreras
mi colega Antonio Sanguino y yo tengamos que recurrir a la justicia para que se nos aclare si estamos siendo interceptados ilegalmente por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. Continúa en este país la práctica de utilizar las interceptaciones ilegales como una policía política. Y no son las únicas denuncias, acaba de estallar otro escándalo con relación a la Fiscalía. Las salas de interceptación de la Fiscalía se han convertido, al parecer, en teatros de operaciones ilegales de fuerzas que estaban atentando contra el proceso de paz. ¿Cómo es posible que siga después del escándalo que suscitó la caída, la dimisión del anterior ministro de Defensa, la directiva que permite que se realicen bombardeos en los cuales pueden perecer jóvenes o adolescentes o niños o menores en campamentos de grupos armados ilegales? Todo eso hace parte de un problema mayúsculo que requiere ser corregido, porque no puede ser que en este país la política de paz sea un asunto que depende del criterio del presidente de turno y en cambio la política de seguridad y la política de guerra sí sea una política de Estado. La política de defensa del país es, por supuesto, susceptible de ser discutida por los ciudadanos. ¿No es cierto? Como lo decía el general Penilla, quien no sé si estará presente, si no pido que se le transmita esto que voy a decir, que los ciudadanos no puedan cuestionar los operativos de la fuerza pública porque eso pone en riesgo el Estado de Derecho. No, ni más faltaría. Lo que hemos visto en los últimos 20 días son actuaciones absolutamente arbitrarias, brutales, ilegales por parte de la fuerza pública y por parte del ESMAD, obviamente. Para no ir muy lejos, anoche nos sorprendió la imagen de unos jóvenes que están siendo subidos a un carro particular que nos dice después el general Penilla que pertenece a la institución. Bueno, ¿y por qué no está debidamente identificado ese vehículo? ¿Desde cuándo se puede hacer esa clase de capturas? ¿Desde cuándo puede haber capturas en las cuales no esté claramente identificada la autoridad? Eso usted no lo tendrá que responder, general Atortúa, porque eso no tiene explicación. Eso es un procedimiento absolutamente irregular. Así que por esas circunstancias, por los allanamientos ilegales que se practicaron de una manera totalmente arbitraria, por la manera en cómo han sido agredidas movilizaciones pacíficas en la tarde del día 22 de noviembre, por los hechos que han ocurrido y que ya aquí se han mencionado, cuya expresión más grotesca fue el asesinato de Dylan Cruz. Por supuesto, todos esos hechos ameritan que nosotros no solamente discutamos los procedimientos, sino discutamos la propia existencia del escuadrón antidisturbios que promueve esa clase de comportamientos. Pero otros hechos que además nos impactan. Bueno, ¿cómo es posible que aparezca un señor en las redes sociales anunciando que un grupo de ciudadanos al cual presenta en torno suyo va a asumir las funciones de las fuerzas del orden y que va a controlar el orden público en la ciudad de Medellín y que haya congresistas del uribismo que digan sin ninguna clase de rubor que hay que llamar a los ciudadanos a que se armen para protegerse en contra del vandalismo y que eso no suscite una sola reacción por parte del Ejecutivo? Bueno, yo quiero recordar el artículo 22A de la Constitución, dice claramente que incentivar, promover, auspiciar, sostener grupos de civiles armados que pueden devenir en dinámicas paramilitares está estrictamente prohibido por la Constitución. Así que le pregunto aquí a los ministros, no le voy, Presidenta, yo pido el favor de que se me deje terminar. No. Yo le voy a leer el artículo de la Constitución para que le quede bien claro,
representante. Dice, artículo 22A, permítame, artículo 22A de la Constitución. Como una garantía de no repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza, del uso de las armas por parte del Estado y en particular de la fuerza pública en todo el territorio, se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y o privado de grupos de civiles armados, organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales. Un minuto, representante Cepeda, para que termine su intervención. Senador, Gracias. perdón. U otras denominaciones equivalentes. Eso está prohibido por la Constitución. Y la persona que apareció en las redes sociales sí se identifica como perteneciente a su organización política, debo decírselo. En fin, nosotros consideramos, señor ministro de Defensa, dependientemente de los rigores que tenga este debate, que el camino que debiera asumir el gobierno es el de instaurar lo antes posible una mesa de diálogo con el Comité Nacional del Paro, de sentarse a dialogar con los congresistas y las expresiones que defendemos el proceso de paz, porque estoy seguro que la posibilidad real de salir de este ciclo emancipatorio o de pasar de un ciclo emancipatorio a un nivel distinto de la sociedad colombiana, en la cual haya una verdadera... Termine, representante, senador Cepeda. Gracias. Estoy seguro que la única manera para llegar a un estadio de democracia, de fortalecimiento de un régimen social y económico que nos permita avanzar es a través del diálogo. Espero que eso sea así. Espero que el gobierno entienda que lo que ha comenzado el 21 de noviembre no es simplemente una manifestación pasajera, una especie de reacción histérica de los ciudadanos, sino lo que ha comenzado es un verdadero movimiento emancipatorio de la ciudadanía en Colombia y que tiene a su cabeza a los jóvenes que son la esperanza de este país. Muchas gracias, presidente.